Hola, mi nombre es Andrea Gómez, estoy cursando la materia de bioestadística y voy a hablar sobre medidas de tendencia central. Bueno, ¿qué son las medidas de tendencia central? Pues estas son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o población estadística. Estas pues también son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Esta pues representan un centro en torno al cual se encuentran ubicado el conjunto de datos. Y bueno, los procedimientos también para obtener las medidas estadísticas pues difieren levemente dependiendo de la forma en que se encuentren los datos. Por ejemplo, si los datos se encuentran ordenados en una tabla estadística, pues diremos que se encuentran agrupados, y si los datos no están en una tabla, hablaremos de datos no agrupados. A veces se trata con gran cantidad de información, esta es como las variables que presentan muchos datos y muy dispares. Esto se refiere a que datos con muchos decimales de diferente signo o longitud, pues siempre es preferible calcular medidas que ofrezcan información resumida sobre dicha variable. Por ejemplo, medidas que nos indiquen cuál es el valor que más se repite. Y bueno, las medidas de tendencia central más frecuentes es la media, mediana y la moda. Estas son las medidas de centralización que señalan o estiman el valor centro de un grupo o distribución de datos. La media es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos. Esta es calculada como la suma del conjunto de valores y pues dividida entre el número total de valores. Y bien, como en el ejemplo aparecen 7 niños, la cual si quieres saber la media de sus edades, entonces se va a sumar todas las edades de cada uno de los niños. Al tener el resultado de todas las edades, se van a dividir entre los mismos 7 niños y sale un total de 7. Entonces, la media es edad de 7 años. Luego seguimos con la mediana. La mediana pues es un estadístico de posición central que parte la distribución en dos, es decir, deja la misma cantidad de valores a un lado que al otro. También esto quiere decir que es el valor de la variable que ocupa la posición central. Cuando los datos se disponen en orden de magnitud, es decir, que el 50% de las observaciones tiene valores iguales o inferiores a la mediana y el otro 50% tiene valores iguales o superiores a la mediana. Esta mediana solamente se puede hallar solo cuando es variable cuantitativa, puesto que la variable cuantitativa pues habla de un atributo cuantificable. Por ejemplo, se quiere calcular la mediana de una cifra de números. Entonces primero debemos ordenar los datos de menor a mayor. Y entonces vamos a dejar al lado izquierdo un total de números. Y el mismo número de datos se va a dejar a la derecha, un 50 y un 50%. Y entonces el número que quede en medio va a ser nuestra mediana. Y bueno, por último está la moda. Y pues la moda es el valor que más se repite en una muestra estadística o de población. No tiene fórmula en sí mismo. Lo que habría que realizar pues es la suma de las repeticiones de cada valor, y pues esto quiere decir que en realidad es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Por ejemplo, vamos a determinar la moda del siguiente grupo de datos. Entonces, pues la moda es 4. ¿Por qué 4? Porque el 4 es el que se repite con más frecuencia. Otro ejemplo es que si en un grupo hay dos o varios datos con la misma frecuencia y esa frecuencia es la máxima, la distribución es bimodal o multimodal. Acá nos aparece que la moda es 1, 5 y 9. ¿Por qué? Porque son los que se repiten con mayor frecuencia, más que el 4, más que el 7 y más que el 8. Y bueno, para finalizar, pues el propósito de las medidas es que las medidas de posición central son una ayuda en forma de resumen, pero no son categóricas. Y pues como en resumen puede darnos una información de lo que en promedio cabría esperar, pero no siempre son precisas. Eso sería
todo por mi parte. Estas son mis bibliografías y pues muchísimas gracias.